economía, finanzas, mercados. Toda la información económica para cerrar el día. CNN Economía. Con la conducción de Julieta Tarrés. Aquí. En CNN Radio. AM950. Siempre del lado de la información. 35 minutos pasaron de las 7 de la tarde. Voy a presentar ahora a Gervasio Muñoz, que muy amablemente nos esperó en línea. Es presidente de la Federación de Inquilinos a nivel nacional. Él fue uno de los que apoyó la ley de alquileres desde el inicio. La ley ya tiene más de un año y medio, creo. Y quiero escuchar qué piensa respecto de la discusión que se está dando por estos días y de la adenda que se busca de esta ley que se gestó con una intención de mejorar, si quieren, la calidad del mercado inmobiliario, y ahora tendríamos algunos problemas. Gervasio, mucho gusto. Julieta Tarrés, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Julieta? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, gracias por el tiempo. Quería preguntarte cómo estás analizando por estos días el tema de la ley de alquileres y todo este debate de la mesa que se está conformando en la Secretaría de Comercio, teniendo en cuenta que vos fuiste uno de los que participó de la gestión de esa ley, de ese proyecto en el inicio, y después la apoyaste cuando fue aprobada. Sí, la sigo apoyando. Me parece que ahí hay como una aclaración para hacer, y es que en la mesa que se conformó en la Secretaría de Comercio, lo que se está discutiendo es el control y el cumplimiento de la ley de alquileres, y además la posibilidad de llevar adelante un impuesto a la vivienda vacía en Argentina, por nuestro lado, y el mercado inmobiliario, por supuesto, plantea las exenciones impositivas, ¿no? O sea, no pagar impuestos. Gervasio, perdón, sí. Vos decís que se discutió el tema de gravar con impuestos la vivienda vacía, porque yo hablé con la Secretaría de Comercio y me lo desmintieron, o me dijeron que no estaba en agenda del gobierno. No, en la Secretaría de Comercio se discutieron esos dos puntos. Se discutieron, pero fue apoyado por el gobierno, porque ellos dicen que no tienen intención de hacerlo, por eso te pregunto. Ellos, que en realidad es Feletti, sí, planteó que tanto el mercado inmobiliario como las organizaciones inquilinas opinen acerca de cómo se podría llevar adelante un aumento de la oferta de la vivienda en el mercado. Sí. El mercado planteó exenciones impositivas, nosotros planteamos un impuesto a la vivienda vacía. Ah, bien, es una propuesta de ustedes esta, y todavía no la analizaron. Aún hay que mandar las propuestas a la Secretaría de Comercio, y en la segunda reunión se va a discutir sobre esas propuestas. Feletti planteó públicamente y en la reunión que la política de impuestos a las viviendas vacías es una política que se lleva adelante en todo el mundo, y que él creía, lo dijo públicamente también, que una mezcla entre palo y zanahoria, cito textual lo que dijo él. Sí, decime. Era algo que había que analizar. Palo y zanahoria, él se refiere a una penalidad para quienes no tienen, quienes tienen viviendas vacías, y algún tipo de exención impositiva para quienes tienen las viviendas en alquiler bajo ley, ¿no? Con los contratos de alquiler registrados, etcétera. Ahora, déjame volver un paso atrás y te aprovecho que vos conocés bien la ley. ¿Qué cosas destacás de la ley? Porque vos decís, la sigo defendiendo, pero sabemos que le está causando problemas a inquilinos respecto sobre todo a la indexación, porque se hace una sola vez al año y para mucha gente es mucho dinero el que tiene que poner cada vez que pasa un año de contrato. Sí, yo te destacaría de la ley el plazo del contrato, que pasó de 2 a 3 años por ley. También la actualización anual, o sea que ya, si se cumpliese la ley, ¿no? Sí. Ya no se pueden aumentar los contratos de alquiler cada 6 meses, cada 3 meses, sino que es ¿Para cada vos un es año. un beneficio entonces que se aumente una sola vez? Espera que termino con esto. Y que además el índice por el cual se actualiza es un índice oficial, por lo tanto que todos conocemos, y no un índice que fija el mercado y que está en las sombras porque depende de la inmobiliaria que te dice si es 15, si es 20, si es 30. ¿Sí? Entonces no hay ningún tipo de posibilidad de tener información acerca de qué actualizaciones de precio de los alquileres se están haciendo. ¿Sí? Sí. En ese sentido yo creo que
que el precio del alquiler, si se cumpliese la ley, es el único precio que durante 12 meses se mantiene fijo. Y es una obviedad que si al principio del contrato pagás 40.000 pesos, el mes 10, el mes 11, seguís pagando 40.000 pesos y por supuesto que el valor es mucho menor a 10 meses atrás, porque en Argentina hay inflación de 4 puntos todos los meses, ¿no? Entonces va perdiendo valor el dinero y entonces durante 12 meses pagar el mismo precio del alquiler es un alivio para el bolsillo de los inquilinos. Después está que el índice plantea, según la inflación y los salarios registrados, que la inflación es altísima, que los salarios registrados son un sector minúsculo de la población, claro, que son los que tienen paritarias más altas, que cerraron en 53% para el año pasado, sí. Y que obviamente eso tiene un impacto en el bolsillo enorme. Ahora, yo lo que te diría, como para terminar esta respuesta, es que si no estuviese este índice, y lo sabemos no porque por un ejemplo contrafáctico, lo sabemos porque está sucediendo, el mercado inmobiliario está imponiendo por fuera de este índice aumentos semestrales del 30 y el 40%. Por eso el mercado inmobiliario quiere derogar la ley de alquileres, porque pretenden ganarle a la inflación con los precios de los alquileres, no empatarle. Ahora, como sucedió. Está bien, yo te tomo el argumento. Yo soy inquilina, yo alquilo, así que yo te voy a contar mi experiencia. Sí. Yo antes de la ley pactaba un contrato con el propietario, que él está, por supuesto, obligado a declarar la propiedad en alquiler, porque por eso tiene que pagar impuestos. No, antes no. No, sí, estaba obligado. Antes de la ley estaba obligado a declarar el alquiler para pagar impuestos por el alquiler, no por la No, propiedad. estaba obligado a facturar. No, bueno, pero no para eso lo declarar el tenía que alquiler. declarar porque me dedico a esto, así que sé que es así. Pero Sí, pero no a registrar el contrato de alquiler en la FIP. sí, lo tenía que registrar. Y esto es dicho por la FIP y te mando la normativa. Te la mando por privado. Esto es a partir de julio del 2020 para alquiler de vivienda. Antes se tenían que registrar los contratos de alquiler comerciales, rurales. A partir de julio del 2020 Bueno, no era también obligatorio. se tiene que registrar. No era Exacto, obligatorio, pero lo tenía que hacer si me tenía que extender la factura para que yo dedujera ganancias, por ejemplo, ¿no? Exacto, Bien. exacto. Entonces, ahí Ahora sí. acordando ese punto, lo que te digo es, yo habiendo pactado antes acuerdos de aumentos semestrales, a mí me cerraba mucho más que hacerlo al año. Era ilegal, ¿eh? Está bien, era ilegal, pero yo pactando Bien. con él acuerdos semestrales, era ilegal porque el Estado decidió que fuese ilegal. Pero digo, a mí me convenía. ¿Cómo? Digo, hay una ¿Cómo ley, será? la ley de No, emergencia no. económica, que es Claro. la que no permitía la indexación, lo hacía ilegal. Claro. Ahora, si yo tengo aumentos Sí. salariales cada 6 meses, a mí me conviene pagar aumentos de ¿Vos tenés alquiler. aumentos salariales cada 6 meses? Sí, en esta empresa nos hacen los aumentos cada 6 No es meses. la mayoría, sí, no es la mayoría. No, pero digo, de la gente, pero si vos mirás las paritarias, y esto lo hablo con los sindicatos, ellos tienen ajustes salariales. Claro, del en gatillo escalonado. por la enorme inflación que hay. Bueno, Claro, para pero por eso recuperar la voy. inflación. Déjame terminar la idea. Entonces, si las personas que están dentro de los salarios de convenio tienen aumentos Sí. escalonados, que se da, te puedo mandar un montón de acuerdos conveniados Sí, de los sindicatos, totalmente. y son los Totalmente. salarios que se toman dentro del índice que está tomando la ley, entonces lo lógico sería que, por ejemplo, para hacer un poco más ordenado el aumento, pueda hacerse de esta manera. Si un inquilino o un propietario no lo quieren hacer de esta manera, podría estar la opción. Digo, porque hay que regular incluso hasta la forma en la que se paga el aumento. No lo entiendo. Porque esto, si no, no tendremos las quejas. O sea, yo te estoy llamando porque Sino que- no tendremos sino las que- quejas de los inquilinos que llueven todos los días. Yo tengo llamados de oyentes y mensajes que también te los puedo copiar para que veas la cantidad de problemas que tienen con el alquiler cuando hace un año y medio atrás no lo tenían. O sea, se las No, bueno, arreglaban pero- como podían. Bueno, no, está bien. Nosotros nos dedicamos a defender inquilinos desde 5 o 6 años, ¿sí? Y las quejas que habían por incumplimiento de las leyes, por los aumentos escalonados, que eran acumulativos además, eran enormes. No empezaron los problemas hace un año. En eso ¿sí? estamos de un acuerdo. principio. Sí. Bien. Pero lo que está pasando ahora es que pero hay... déjame terminar, porque si no es difícil. Después, lo otro que vos planteás, que a mí me parece central, porque son miradas diferentes, vos planteás que se acordaba con el propietario. Y quizás vos tenés la suerte de dialogar con el propietario y ponerse de acuerdo en lo que les conviene a los dos. Pero eso no le sucede a la mayoría de los inquilinos. A la mayoría de los inquilinos lo que les sucede es que las condiciones se imponen
desde el principio, desde que buscas una vivienda, la encontrás, empezás a vivir ahí y te vas, en toda esa cadena, las condiciones se imponen. Por ejemplo, que tengas que presentar recibo de sueldo que tripliquen el valor del alquiler, que pagues cosas a la inmobiliaria que no figuran en ninguna ley, pero que te las cobran igual. El aumento semestral, que era ilegal, y vos lo sabés por la ley de convertibilidad, sí, era ilegal, sin embargo el mercado había decidido hacerlo, ¿sí? Y ¿sabés qué? Decidían ellos el porcentaje de aumento. 20% semestral, 15% semestral, hoy lo hacen también. Pero Gervasio, hoy pasa lo mismo, lo que yo digo es... Terminar, sí, pará, ahora te dejo terminar, pero déjame... No, pero si vos me planteás... pero es un monólogo, si no. Es un monólogo, lo que te digo es... Acabas de hablar vos. Esperá, acabas de decir un punto, déjame hacer un agregado ahí. Esta ley no corrige todas las desigualdades que vos estás diciendo. Porque no se cumple. Exactamente, y no se va a cumplir nunca. La reunión en secreto. No, yo creo que sí se va a cumplir, ¿eh? No se va a cumplir porque la ley anterior tampoco se cumplía, o sea, no había una ley de alquileres. Pero ¿sabés cuál es la diferencia? ¿Sabés cuál es la diferencia? Que esta ley es una ley peleada por las organizaciones de inquilinos, que las organizaciones de inquilinos estamos llevando adelante políticas para que se cumpla la ley, que ayer en la reunión estuvo la Secretaría de Comercio y estuvo la FIP. Sí. ¿Sí? Nosotros tenemos pendiente una reunión con la FIP para empezar medidas y controles de la FIP sobre las inmobiliarias que firman los contratos ilegales y que además no los registran los propietarios, y es obligatorio. Sobre 3 millones de contratos de alquiler que hay en Argentina, solo se registraron 169.000. Es una evasión multimillonaria. Sí, eso es responsabilidad de la FIP y lo tiene que hacer cumplir si quiere exacto, que... ¿Sí? Exacto, eso lo vamos a hacer. Ahora, lo que yo digo es, más regulación hace que más gente que tiene propiedades no las quiera volcar al mercado. Bueno, eso es como decir, y te entiendo que lo plantees y es tu opinión, pero ese es el mismo planteo que hacen algunos sectores económicos en cuanto al trabajo. Pero Gervasio, no es mi opinión. Pero ¿puedo terminar? Sí, pues, pero no es mi opinión. Te corrijo. Yo a vos. Pero te corrijo porque no es correcto. No es mi opinión. La estadística dice eso. Me pongo yo en periodista y vos contás tu situación, si querés. No, te estoy escuchando. Lo que digo es que no es correcto, entonces, que no es mi opinión. Pero no es mi opinión. Déjame terminar. Sí, te estoy escuchando. Mi opinión fue que cuanto más regulación hay, no es opinión, es dato. Hay estadísticas. No. Hay estadísticas. Contame la estadística. Está lleno de estadísticas que te dicen... Decime una. Todas las estadísticas de la reunión en la que vos estuviste, y estas las tengo, el 30% de los alquileres en AMBA vieron subir el precio más que la inflación. ¿Dónde sale la estadística? Lo hablaron en la reunión, lo hablaron ustedes en la reunión. Léeme la fuente. ¿Estabas vos ahí? Te la adivino yo la fuente, ¿querés? Bueno, vos estabas, vos sabés quién fue. ¿Querés que te diga la fuente yo? Decime la fuente. Zona Prop. No estaba Zona Prop ahí, estaba la Cámara Argentina Inmobiliaria. No, ¿sabés de dónde saca la Cámara Inmobiliaria Argentina el dato de que aumentaron los alquileres? De Zona Prop. Bueno, Zona Prop tiene una base de datos muy grande. No tiene base de datos. Tiene ofertas de viviendas. No, tiene ofertas de viviendas en su portal web. Eso es una base de datos. Nosotros las estadísticas, una base de datos de gente que publica avisos. Publico yo ahora uno. ¿Sí? Publico ahora yo uno y pongo que un buen ambiente está a 100.000 y te va a aparecer a vos que aumentaron 35%. No, porque uno no hace... Bueno, uno no hace... Aparte, hay trabajos enteros hechos en la Universidad de San Andrés, y te los voy a pasar, que explican que cuanto menos ofertas hay de propiedades... Yo opino lo mismo. No es una opinión, es dato. Cuanto menos oferta hay, yo pienso que cuanto menos oferta hay de viviendas, se genera mayor presión sobre los precios. Bueno, en eso estamos de acuerdo. Es real, pero es que no es nuestra opinión, es lo que pasa. Qué difícil. Lo que yo te digo es que cuanto menos oferta hay, más presión sobre los precios hay, ¿ok? Ahora, yo lo que creo es que no tiene que ver con las regulaciones, que no es que se regula un mercado y entonces se encarece la oferta. Yo lo que creo es lo contrario. Creo que cuanto más dejas al mercado libre, más problemas hay. Es el mismo argumento que usa el poder económico cuando dice que hay que flexibilizar las condiciones laborales para que haya más empleo. Yo con eso no estoy de acuerdo, ¿sí? Yo creo que cuando el mercado se lo deja hacer cualquier cosa, como sucede con el mercado inmobiliario, lo que hay es crisis habitacional. Y que para eso, por ejemplo, Londres, París, Montevideo, Nueva York, etcétera, tienen impuestos fuertes a las viviendas vacías. Para que no suceda eso, para que el mercado cada vez más concentrado nos quite viviendas
del mercado, porque además en Argentina está dolarizada la vivienda desde la última dictadura. Entonces, cuando vos tenés viviendas que se construyen en pesos y cotizan en dólares, construyen los sectores más altos del poder económico, ¿sí? Que te construyen edificios para dolarizar su excedente en pesos. ¿Eso qué hace? Que construyan viviendas para dejar vacías. Si hay muchas viviendas vacías, aumentan los precios de los alquileres. Lo que nosotros decimos es, ¿por qué no imitamos algunas políticas de grandes ciudades del mundo, como Montevideo, Londres, París, Ámsterdam, Nueva York, etcétera, y fijamos un impuesto a la vivienda vacía? ¿Para qué? Para que esas ofertas ingresen al mercado, se alquilen y se baje la presión sobre los precios de los alquileres. Pero además, la ley de alquileres, volviendo a este tema, la ley de alquileres da algunos derechos a los inquilinos que, como vos decís, no se cumplen, pero nosotros tenemos la obligación de que esa ley logremos que se cumple. Para eso fue la reunión en la Secretaría de Comercio, para que se controle el cumplimiento y para ver las demandas del mercado, que son no pagar impuestos, y las demandas de los inquilinos, que es un impuesto a la vivienda ociosa. En la segunda reunión se verá entonces y se discutirá las propuestas de ambos sectores. Bien, ahora, vos recién pusiste de ejemplo economías que... en Montevideo, por ejemplo. Sí, economías que tienen estabilidad. Son economías Montevideo. sí, Montevideo y Río de Janeiro son dos... Bueno, la brasileña y la uruguaya son dos economías que tienen estabilidad. Estabilidad de todo tipo. Bueno, las economías desarrolladas ni hablar. Lo que digo es, no nos podemos comparar ni siquiera con Uruguay, porque Uruguay tiene una inflación menor a los 2 dígitos, tiene una estabilidad cambiaria desde hace mucho tiempo, tiene políticas macroeconómicas estables, y entonces generás... Y quizás sea por esas medidas que tengan esa estabilidad económica. Porque la intención de... Y bueno, para mí creo que los estados profundamente regulatorios, como son los europeos, en donde no solo hay impuesto a la vivienda vacía, regulan el valor del metro cuadrado, regulan el valor de venta de las viviendas, además tienen un parque público de viviendas en alquiler. Los estados europeos son dueños de viviendas que la ponen en alquiler. Pero acá el Estado no tiene propiedades. Exacto, acá no existe todo eso, no existe ni un impuesto a la vivienda vacía, ni regulación del precio del alquiler como existe en Nueva York, ni tampoco tenemos viviendas públicas en alquiler, que yo creo que deberíamos tener. Bueno, ¿y quién las paga? El problema es ese. ¿Quién compra? ¿Quién? El Estado está quebrado, no tiene un centavo. Tenemos un problema que resolver que le está costando mucho resolver. Para mí, si el Estado está quebrado es porque hubo una fuga multimillonaria. Está bien, pero resolvamos este problema. Pagarlo? No, pero vos me preguntaste quién debería pagarlo. Para mí, ¿quién debería pagarlo? ¿Quién paga? Te pregunto. Millones de dólares. No, sí, supongamos que fuera cierta la teoría de la fuga. Esa gente que se la fugó no la va a traer. Ahora, el Estado tiene que comprar viviendas para poner en alquiler como hizo Berlín, porque Berlín puede volcar viviendas en alquiler porque tiene las propiedades. No son propiedades de personas individuales, son propiedades del Estado. Entonces el Estado tiene la decisión de hacer eso. O compra las compra, también. pero las compra porque tiene recursos. Argentina no tiene esos recursos, ni el Estado Nacional. Sí tiene, porque Argentina lo que tiene es una política de construcción de viviendas. ¿Sí? Magra, pero la tiene. Sí, pero viviendas sociales son. No son viviendas para volcar al mercado de inquilinos. Sí, ya sé. Tiene esa política de construcción de viviendas, por eso te decía, para créditos por crear, etcétera, en donde yo lo que creo es que debería haber un plan mixto, en donde esos fondos, por los que construye viviendas Argentina, también se destine una parte a la compra de viviendas públicas para poner en alquiler y competir con los precios del mercado, y además garantizar que haya sectores que puedan alquilar cuando el mercado no les alquila. Sí, en eso estoy de acuerdo. El punto es que el Estado considere que una parte del presupuesto que destina a todos totalmente. Bueno, eso es lo que nosotros planteamos. No es pero eso es muy distinto a pedirle a la gente que tiene una propiedad que pueda tenerla vacía alquilada. No, a una propiedad no, a una propiedad no. No, nosotros lo que planteamos es, primero, el que tiene una propiedad no tiene viviendas en alquiler, tiene una propiedad, vive en su casa. Segundo, el que tiene 2 propiedades, no una, 2 propiedades y alquila una, necesita esa renta, no la tiene vacía. El que tiene 2 propiedades, 3 propiedades y 2 las pone en alquiler, no las deja vacías porque necesita esa renta. Sí. Ahora, el que tiene 100, el que tiene 50, sí tiene viviendas vacías. Y para ellos es que nosotros estamos planteando un impuesto fuerte para sectores que tienen muchísimas viviendas y que pueden dejarlas vacías. ¿Y hay una base de datos, por ejemplo, que vos... Sí, la FIP.
Pero, por ejemplo, Sí, AFIP le dice a ustedes que son una entidad... A nosotros no. ¿Por qué nos va a decir? Aparte, No, digo, hay una reunión. Necesitamos saber quiénes son. Pero AFIP, no es una AFIP cuestión tiene personal. detectada una lista de personas o de empresas que tienen muchas propiedades en distintas ciudades del país que están No es vacías. que tiene detectado una lista. La AFIP sabe cuántas viviendas tiene cada persona. Por supuesto, se paga bienes personales en Argentina. Sí. El impuesto, el aporte solidario, por ejemplo, fue sobre bienes, ¿no? Sí. Y para eso saben quién tiene bienes y de qué valor, ¿no? Eso es la AFIP, básicamente. Sí. Por lo tanto, nosotros podríamos plantear que haya un impuesto para sectores que tienen más de 5 viviendas y que tengan viviendas vacías. Para ese sector se podría establecer un impuesto, Sí. por tener más de 5 y encima tienen 1 o 2 vacías, o ni siquiera esos casos, te digo la verdad. Estamos hablando de casos de sectores que tienen 50, 100 y que tienen 30 viviendas vacías. No, mi pregunta Ahí es por qué AFIP no graba con los impuestos que tiene que grabar a esas personas que ya tienen... se lo tenía que preguntar a AFIP, no sé. No, No digo, sé porque por vos qué no lo decís, todo empezó diciendo que vos me dijiste la mesa fue, la reunión fue, o la mesa de trabajo de este sector fue para que se haga cumplir la ley, y por lo que nosotros, las organizaciones de inquilinos, planteamos el cumplimiento de la ley. Feletti y el de la AFIP plantearon que la ley era una ley protectoria de los inquilinos y que había que cumplirla. Nosotros planteamos que para discutir cualquier cosa primero se tienen que cumplir las leyes, porque si no, ¿qué nos garantiza que haya otra ley y que se cumpla? ¿No? Por ejemplo, el mercado inmobiliario pidió ayer contratos de alquiler de 1 año y liberar el precio de los alquileres. Sí. ¿Sí? Ese es el pedido del mercado. ¿Y a vos qué te parece eso? Lo mismo que le parece a todos los que nos están escuchando, que si vos alquilás una vivienda por 1 año, apenas entras a la vivienda, desarmás los bolsos, colgás un cuadrito, al otro día tenés que estar descolgando el cuadrito, armando los bolsos y buscando otra vivienda, ¿no? Es flexibilizar completamente el acceso a la vivienda en Argentina, ¿no? Porque eso sería una tragedia directamente. Liberar el precio de los alquileres sería una medida súper inflacionaria, porque nosotros sabemos bien que el mercado está pretendiendo aumentos semestrales del 30 al 40%, que es lo que está haciendo básicamente, y que entonces si se liberase el precio de los alquileres habría una escalada inflacionaria aún peor para los inquilinos, ¿no? Entonces, a mí me parece eso. El mercado plantea contrato de 1 año, liberar el precio de los alquileres y exenciones impositivas. Exenciones impositivas de un sector que además casi que no paga impuestos porque son los que más evaden. Es el sector más oscuro que hay el mercado inmobiliario en Argentina, ¿sí? De blanqueo de sectores que no se sabe de dónde sacaron el dinero, ¿no? Todos sabemos que el alquiler se paga en efectivo en la inmobiliaria. Sí, te dan un tiquecito de librería, ¿viste? Pagás 80.000 pesos y te dan un tiquecito de librería, ¿no? Eso no pasa ni en un restaurante. Sí. ¿No? Bueno, acá en el mercado inmobiliario argentino pasa eso, y yo creo que todas esas cosas atentan contra la tranquilidad de los inquilinos y de que alquilen de forma justa. Mira, nosotros hacemos asesoramiento legal gratuito y viene muchísima gente, muchísima, sobre todo porque el Estado no tiene herramientas para proteger los derechos de alquiler de vivienda, y todas las consultas son por incumplimiento de la ley, todas. Bueno, yo lo que creo es que cualquier discusión tiene que partir desde un inicio, que es el cumplimiento de las leyes. Bien. Gervasio, gracias por el tiempo. Se me termina el programa, si no seguiríamos charlando. Bueno, sí, totalmente. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Fue Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos a nivel nacional. Ahora sí la pausa.